A veces, en ciertos momentos de la vida, conoces a una persona que se convierte en tu todo. Tu día a día empieza a girar en torno a ella. Y sin apenas darte cuenta, te alejas de otras y de cosas importantes que habías tenido hasta ese momento. Poco a poco vas perdiendo pedacitos de tu vida cotidiana y añades nuevos trozos en los que la incluyes, hasta que llega un momento en el que solo se encuentra tu pareja. Muchas veces, cuando pasa esto, empiezan las peleas. Empiezas a chocar en muchas cosas y a estar en desacuerdo con muchas otras. Y eso lleva al fin de la relación. Ya está, se acabó. Estabas tan absorto en la relación que no te diste cuenta de que habías cambiado tu forma de vida y que sin esa persona no sabes qué hacer. Piensas que todo tu mundo se ha derrumbado porque ya no la tienes a tu lado. Piensas que era tu todo y que sin ella no tienes nada. Piensas que esa persona le daba sentido a tu vida. Deambulabas por la vida sin una dirección fija. Estás perdido y empiezas a pensar en cómo era todo antes de descubrir ese tipo de amor. Tenías cosas muy importantes y piensas que ya lo has perdido. ¿Recuerdas esos momentos en familia, con esas personas que siempre te han apoyado en todo y han intentado hacerte feliz y ayudarte a ser mejor? Ellos, que te vieron nacer y crecer, y ahora te han visto alejarte. Las risas, las cenas, los eventos, el tiempo que pasaste con ellos, valioso. Eso te lleva a pensar en tus amigos, todo el tiempo que has pasado con ellos entre risas y momentos inolvidables. Ellos eran la familia que elegiste y de la que piensas que ya no formas parte. Las cosas que tanto quieres, como tu mascota, ese animal que tanto te ha hecho compañía en momentos en los que no querías estar con nadie más. Esa mascota a la que ya no le haces caso. Piensas en todo aquello que te gustaba hacer, lo que te apasionaba, lo que te daba vida, libertad. Esos momentos en los que dejabas atrás todo, lo que te ocurría a tu alrededor. Ese momento en el que eres tú misma y nada más te importa. Las cosas que te gustaban te llevan a pensar en tu futuro, esa carrera que siempre has soñado realizar y por la que tanto has trabajado, esa carrera que decidirá todo tu futuro, tu propia vida. Y todo esto nos lleva a pensar en que en nuestra vida, nuestra impresionante vida, solo una persona marcará todo. ¿En serio esa persona lo es todo para ti? Vas a pensar en todo aquello que tenías y que tendrás independientemente de esta. Verás que no todo es el amor de pareja y que tu vida está formada por pequeñas piezas que completan un puzzle sin fin. ¿Vale la pena encerrarte en ese agujero negro por una sola pieza del puzzle?